Molt bon dia, estimada Església. Una alegria i quin gran privilegi el que tenim una setmana més de reunir-nos i d'obrir la paraula de Déu junts. És un dels grans privilegis que tenim com a Església, com a poble de Déu, reunir-nos i que Déu mateix ens parli a través de la seva paraula a tots plegats a la vegada i d'aquesta manera estigui cridant un poble, formant un poble, discipulant un poble, tots plegats a la vegada. I de manera impressionant també el seu esperit aplicant la paraula individualment a cadascun de la manera, la mesura en què cadascú necessita, veritat? Això és impressionant. I per això hem d'obrir la paraula. I l'hem d'escoltar també, com portem escoltant-la al llarg de tot el culte, amb gran expectativa, amb fe, no amb dubtes. Déu ens vol parlar i Déu vol continuar fent coses a les nostres vides i en aquesta església. I és per això que obrim la paraula de Déu en aquest matí, com bé s'ha pregat, com acabem de pregar en forma de cançó també, parla, oh Déu, és el que necessitem, escoltar la veu del nostre Déu. Y continuaremos en esta serie de sermones, como introducía Vladi, en el Evangelio de Marcos. Y ya estamos en Marcos capítulo 15. Y hoy vamos a cubrir los versículos del 1 al 15. Y el título del mensaje en esta mañana es en forma de pregunta, retadora. ¿Qué hacer con Jesús? ¿Qué vas a hacer con él? Vamos a leer primero este texto antes de pasar al sermón. Dice así la palabra de Dios. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese, como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga con el que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Amén. Esta es la lectura de la palabra de Dios. No hay duda de que vivimos, y sociólogos están de acuerdo con ello, en el tiempo o en uno de los tiempos en los que la sociedad está más polarizada que nunca, ¿verdad? Por lo menos desde hacía mucho tiempo, ideológicamente, políticamente. Pero la realidad es que hay muchas cosas en la vida en las que te puedes permitir no tomar ningún partido al respecto y no pasa absolutamente nada, sin mayores consecuencias. Parece que en las redes sociales, ¿no?, hay personas que tienen todo el rato la necesidad de demostrar que tienen una opinión formada sobre todos los temas de la vida. E incluso presionan a los demás para que también tomen partido. Pero eso solo esconde muchas veces orgullo, cuando no ignorancia o algún tipo de complejo de inferioridad por parte de quienes lo hacen. Sin embargo, sí es cierto que hay casos en los que no tomar partido ya es tomarlo. No tomar partido frente a la corrupción política, frente al asesinato de bebés no nacidos, frente a la hipersexualización de la sociedad, frente a los daños que el abuso de la tecnología puede causar en los adolescentes, frente a la legalización de drogas y muchos otros temas. No tomar partido y pensar que puedes esconderte detrás de la neutralidad, y en otros muchos casos similares, tiene consecuencias. Ya es tomar partido. Y pienso que de la misma manera sucede cuando nos paramos frente al juicio contra Jesús. Todos debemos enfrentarnos aquí a la pregunta de ¿qué hacer con él? No puedes tratar de esquivarla, quedarte en silencio, ser neutral, mantenerte equidistante en este caso, ya te sitúa en un partido, en una parte de la historia.
y eso tiene consecuencias. Ante sus pretensiones, ante sus enseñanzas, ante sus hechos, ante toda su historia, todo el mundo se tiene que enfrentar a la pregunta de qué va a hacer con Jesús. ¿Culpable o inocente? ¿Condenamos o absolvemos? ¿Jesús o Barrabás? Vamos a enfrentarnos a eso en esta mañana. No sé si venías preparados para esto, pero vamos a hacerlo en cualquier caso. Y vamos a enfrentarnos a esta realidad al considerar juntos el juicio de Jesús. Y quisiera que lo viésemos a través de 3 puntos principales. Primero vamos a hablar de las razones del juicio. En segundo lugar, las reacciones en el juicio. Y en tercer lugar, los resultados del juicio. Las razones, las reacciones y los resultados. Comencemos considerando las razones del juicio. Y empezamos aquí viendo qué razones había para juzgar a Jesús. Y aquí podríamos ver 2 paquetes de razones, 2 categorías. Por un lado tendríamos razones que tienen que ver con su identidad y otras que tienen que ver con su carácter. Y si comenzamos con esta primera categoría, hablando de su identidad, ahí encontramos razones que tienen que ver con la propia historia de Jesús que conocemos, pero también razones proféticas que habían sido antes anunciadas. Y nos encontramos en el texto que hemos leído con un contraste. Por un lado, Jesús se presenta como Rey de los judíos. Y ese título aparece, como quizás has detectado varias veces en este texto, y si siguiésemos leyendo aparece otras más. Y sin duda, era un título que irritaba a todos. A los judíos, por las pretensiones religiosas que ese título tiene. A Poncio Pilato, por las repercusiones políticas que ese título tiene. Y al pueblo en general, por las expectativas que ese título tiene y que según ellos no eran satisfechas. Sin embargo, Jesús lo aceptó. Cuando Pilato le preguntó, y debes notar aquí el sarcasmo, ¿eres tú, o quizá una mejor traducción es, ¿tú eres el rey de los judíos? ¿En serio? Es ridículo. Jesús le respondió afirmando, tú lo dices, tú lo has dicho. El título rey de los judíos era otra forma de identificarle como ese Mesías prometido, el que iba a ser la esperanza de este mundo, el rey de toda la tierra. Y verdaderamente ese título tenía repercusiones en la esfera religiosa, social, política, familiar, en todas las esferas de la vida de las personas. ¿Pero había demostrado Jesús ser esa figura? ¿Se demostró con su nacimiento? Sí, cumpliendo las profecías. Él nació en la casa del rey David, él nació en Belén. ¿Se demostró con sus milagros? Por supuesto. ¿Se demostró con una vida impecable ante la ley de Dios? Sí. ¿Se demostró con su enseñanza? Sí. ¿Se demostró con su sabiduría irresistible? También. ¿Se demostró con su carácter justo y compasivo? Sí. Y se demostró, como también había sido profetizado antes, en el rechazo que sufrió. Como afirmaba el rey David, vivió como unos 1000 años antes de Jesús, en el Salmo 2, que lo leíamos la semana pasada, el rey ungido del cual el mismo rey David sería un anticipo, ¿verdad? Un tipo, sería rechazado. Por una razón u otra, todos dijeron aquellas palabras, no queremos que éste reine sobre nosotros. Pero aquí tenemos al rey de los judíos. Aquí tenemos al rey siendo rechazado, pero a la vez entregando su vida para el bien del pueblo. Pero encontramos, hablando de su identidad también, otra figura aquí, además de verle como rey, y es la de siervo sufriente. Y ese no es un título que aparece explícitamente en el texto, pero se puede inferir en todo el relato. El texto comienza diciendo que temprano en la mañana, quieren darle alguna apariencia de legalidad, ¿verdad?, a este juicio que ya habían hecho durante la noche. El concilio, liderado por los sacerdotes, nota ahí lo que dice el versículo 1, llevaron atado a Jesús. No olvidemos lo que se celebra en esos días, la Pascua, la fiesta judía en la que se conmemoraba la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto por medio de un cordero que había sido sacrificado por el pueblo. Fiesta tras fiesta, año tras año, los corderos eran llevados y atados por los sacerdotes al altar del templo para ser allí sacrificados. Y aquí tenemos, puedes ver, ese cuadro perfectamente retratado con Jesús. Él fue atado y llevado, liderado por aquellos sacerdotes, como ese Cordero de Dios que trae la libertad.
Ese era el papel que cumpliría el llamado siervo de Jehová, que había sido profetizado siglos antes por Isaías. Acabamos de leer el capítulo 53 del profeta Isaías, y nos habla de cómo ese siervo sería llevado como cordero al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ese silencio de Jesús es ensordecedor. Resuena durante todo el juicio, hasta tal punto que incluso dice ahí que el gobernador romano se maravillaba. La idea es que quedaba asombrado, no entendía nada. ¿Por qué? Yo pienso que Pilato estaría pensando que es evidente que no hay ningún cargo contra este hombre que lo haga merecedor de la pena capital. Todos en esta sala sabemos que es así, pero ¿por qué no se defiende? ¿Por qué no hace nada? Parece que se esté entregando a eso. Y la respuesta es porque era el siervo de Jehová. Jesús sabía que aunque está siendo juzgado ahí por jueces humanos, estaba representándonos a nosotros como sustituto ante un tribunal más alto, ante el tribunal de Dios. Y un pecador no abre su boca ante el tribunal de Dios. Fíjate cómo resume y recoge este punto de una manera fantástica. El Catecismo de Heidelberg, en su pregunta 38, dice lo siguiente: ¿por qué Jesús padeció bajo el poder de Poncio Pilato, juez? Respuesta: para que inocente, condenado por el juez temporal, nos librase del severo juicio de Dios que había de venir sobre nosotros. Fantástico. Jesús, el siervo sufriente, se sometió al juicio de Dios y no abrió su boca, para que tú y yo ahora podamos abrirla y dirigirnos a ese juez llamándole Padre nuestro que estás en los cielos. Impresionante. Pero si hemos visto las razones que hay detrás de su identidad, veamos también las que tienen que ver con su carácter. Y aquí vemos cómo Jesús era justo e inocente. Resuena con fuerza la pregunta que Pilato le hizo a los judíos. Pues, ¿qué mal ha hecho? ¿Alguien puede responder? No hay respuesta. El Evangelio de Lucas recoge hasta 3 veces la siguiente afirmación del gobernador: no hallo delito en él. Si algo quedó claro en el juicio a Jesús es que era inocente. No sabemos por qué acabó como acabó, pero si algo quedó claro es que él era inocente. Y esa realidad se aplicaba no solamente al caso concreto por el que pedían la pena capital, sin duda también se extiende a toda su vida en la tierra. ¿Qué mal ha hecho? Y no solo no ha hecho ningún mal, sino que positivamente ha hecho solo el bien. Y aunque te parezca increíble, esa era una razón por la que querían acabar con él. Ni siquiera parece de los nuestros. Es insoportable. Nos pone en evidencia, nos deja al descubierto. En una ocasión Jesús dijo que el mundo le aborrecería, dijo él, porque yo testifico de él que sus obras son malas. El contraste entre su vida y la nuestra es tan grande que, como digo, se hace insoportable. Puedes pensar que tus sábanas son perfectamente blancas hasta que las comparas con otras nuevas y te das cuenta que estaban bastante amarillentas. Y ahí puedes hacer 2 cosas: sustituir las viejas por las nuevas, o quedarte con las viejas y esconder las nuevas y deshacerte de ellas y seguir tapándote con las viejas y al fin y al cabo seguir viviendo en una mentira. Eso es lo que pasa exactamente cuando contrastamos nuestra justicia con la de Jesús. Puedes renunciar a la tuya y puedes cubrirte con la suya a través de la fe, o puedes querer deshacerte de él y seguir viviendo en una mentira. No hay punto medio con Jesús si te has acercado lo suficiente para poder verle bien. Él dijo: porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Estar al lado de Jesús nos deja en evidencia. Es lo mismo que cuando la luz entra en una habitación y pone en evidencia todo aquello que tú pensabas que estaba bien, y se ve todo el polvo y toda la suciedad de la misma manera. Él no solo no hace el mal, sino que solo hace el bien. Y esto es importante, porque nos está enseñando que al cielo no van simplemente los inocentes, sino los justos.
y eso nos deja doblemente fuera. Pero a la vez, esa justicia completa y perfecta que ha venido con Jesús no ha venido para restregárnosla en la cara y condenarnos, sino para sustituir la nuestra y para cubrirnos como una sábana blanca del frío juicio de Dios. Cuando en una ocasión al rey David, en medio de una plaga mortal que vino sobre la ciudad de Jerusalén, como un juicio de Dios por el pecado del pueblo y también incluso del propio rey, él quiso ofrecerse a sí mismo en representación de todo el pueblo como un sacrificio delante de Dios, y Dios no se lo permitió. David no era parte de la solución, David era parte del problema. David era pecador y era insuficiente para esa misión. Entonces Dios le señaló una era, una montaña que había allí, donde debería construir un altar y sacrificar allí un animal como sustituto del pueblo. Y eso era simplemente una figura, ¿verdad? Ahí mismo fue donde más tarde su hijo Salomón construiría el templo de Jerusalén, donde miles y miles y miles de animales serían sacrificados por el pueblo. En ese mismo lugar fue cuando unos 1000 años antes de David, Abraham estuvo a punto de sacrificar a Isaac. Y una voz del cielo lo detuvo y le proveyó de un cordero para que le sustituyese. Y unos 1000 años más tarde de David, donde ahora estamos, en la misma cordillera, fue cuando Jesús, el Cordero inocente y sin manchas, sería sacrificado en la cruz por pecadores, sin que ninguna voz en el cielo detuviera ese sacrificio. Él sí era inocente, Él sí era sin mancha, Él sí era suficiente. Como hemos leído en Isaías, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero ¿qué va? Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿Quién era? El rey de los judíos, el siervo sufriente. ¿Cómo era? Inocente, justo, sin mancha. Esas fueron las razones en la historia, profetizadas también, por las que Jesús sería juzgado aparentemente ante los hombres, pero ante un tribunal mucho más alto. Sería juzgado bajo el tribunal de Dios por nosotros. Pero pasemos en segundo lugar a hablar de las reacciones en el mismo juicio. Durante el juicio a Jesús nos encontramos con 3 reacciones diferentes que de alguna manera nos hacen ahí un diagnóstico, una radiografía de nuestro corazón, nos presentan un diagnóstico de este mundo. En primer lugar, encontramos el odio de los líderes religiosos. Este odio era evidente durante todo el ministerio terrenal de Jesús hasta este juicio, y Pilato se dio cuenta de que la razón por la que pedían la muerte de Jesús, dice ahí el versículo 10, era por envidia. Esa era la misma envidia que había llevado, si recuerdas en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, a los hermanos de José a deshacerse de él, cuando oyeron que su hermano menor acabaría siendo el mayor y el salvador de todos ellos. Es la misma que llevó al hermano mayor en la parábola del hijo pródigo que explicó Jesús a no querer entrar en casa, porque no soportaba la idea de que el padre hubiese perdonado a su hermano pequeño después de que hubiese humillado tanto su nombre y su familia, y lo recibiese a pleno derecho y ahora compartiesen la misma identidad de hijos. Ese es el tipo de odio religioso que sienten aquellos que optan por seguir un sistema de autosalvación personal en contra de un sistema de salvación por gracia. El sistema de autosalvación personal se basa en todos los méritos y todos los logros morales y religiosos que tú puedes acumular a tu favor para creerte algo. Se basa en tu aparente superioridad moral y religiosa frente a los demás. Y el que sigue ese sistema busca encontrar significado, seguridad, satisfacción en él mismo. Y digo busca y no encuentra porque nunca sabrá si ha hecho lo suficiente. Necesita vivir comparándose a los demás. Concretamente, necesita vivir rebajando a los demás para poder sentirse cada vez mejor él, más aceptable. Y esa, por supuesto, además de ser una vida egoísta, es una vida miserable. Siempre compitiendo sin saber contra qué. Siempre trabajando sin saber hasta cuándo. Siempre corriendo sin saber hasta dónde. Me recordaba cuando en esa película clásica, Carros de Fuego,
el atleta, no lo pronunciaré bien, pero Harold Abraham, él se decía antes de correr, tengo 10 segundos para justificar toda mi existencia. ¡Wow! Qué insoportable es eso, ¿no? A eso se resume la religiosidad en cualquiera de sus nombres, en cualquiera de sus formas. Pero por supuesto, cuando aparece alguien que plantea otro sistema de salvación, un sistema de salvación por gracia, basado en el amor completo de Dios, en la seguridad de su perdón, en la redención por medio de un sustituto perfecto, un sistema de salvación que te permite vivir no para demostrar algo, sino porque Dios te ha asegurado su amor en Cristo Jesús. Un sistema que te permite sentir el placer de Dios cuando corres. Eso es lo que decía el otro atleta, Eric Liddell, un cristiano que después fue misionero, seguro del amor de Dios por él en Cristo. Eso, si no lo libera, se convierte en algo inaceptable para un religioso. Es un golpe demasiado bajo para su instinto de supervivencia, para el instinto de supervivencia de su ego. Y entonces reacciona con odio contra el que predica ese evangelio. Y ese odio fue el que movió a aquellos líderes judíos. Pero yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿en qué se basa tu significado, tu seguridad y tu satisfacción en esta vida? ¿Dónde lo estás buscando? Porque si no es únicamente en la sola gracia de Dios, ofrecida en su Hijo Jesucristo completamente para ti, buscarás todo eso en lo que tú puedes hacer. Creerás en ti. Y entonces verás a Jesús y su mensaje como un rival a eliminar. Pero además del odio de los religiosos, nos encontramos aquí con otra reacción, y es la ignorancia de las multitudes. Las multitudes del pueblo, tan pronto, ¿verdad?, gritaban al comienzo de esa semana cuando vieron a Jesús entrando por las puertas de Jerusalén, bendito el que viene en el nombre del Señor. Como gritaban al final de la semana en este juicio ante Poncio Pilato, crucifícale. Y eso lo que nos demuestra, sin ninguna duda, es la ignorancia de una sociedad que no entiende, que no lee, que no tiene pensamiento crítico y que es fácilmente manipulada. Y es una ignorancia voluntaria. Es culpable. En unos días tan convulsos como los que vivimos, a nivel geopolítico, a nivel social, se hace imprescindible, todos hablan de esto, ¿verdad?, de que la sociedad, especialmente las nuevas generaciones, lean, desarrollen ese pensamiento crítico, refuercen esos mecanismos defensivos en su mente para no ser fácilmente engañados y manipulados. Y si eso es importante para no ser engañados en asuntos de este mundo, ¿cuánto más para los asuntos eternos? Aquellas multitudes no entendían a Jesús porque no leían las Escrituras, simplemente. Y eso las dejaba a merced de sus líderes corruptos, que aprovechando que para la Pascua, como hemos leído, se acostumbraba a dejar en libertad a un preso, dice que incitaron a la multitud para que prefiriesen al criminal Barrabás en vez de a Jesús. Una sociedad ignorante, una sociedad manipulada. Y a eso, por supuesto, se sumaba además los propios deseos desordenados del corazón humano que compartimos con ellos, las expectativas materialistas que tenían respecto a ese Mesías que tenía que aparecer, como alguien que básicamente vendría a darles pan, propiedades y prestigio. No les permitió apreciar a Jesús, entender a Jesús, su mensaje, que Él vino a traernos perdón de los pecados y vida eterna con Dios. Se sentían insatisfechos con este Mesías, con Jesús. Y por eso dice ahí el versículo 15 que Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás. Barrabás, que había encabezado una revuelta judía, probablemente contra la opresión romana, parecía un mucho mejor Mesías de lo que Jesús les ofrecía, ¿verdad? Un mejor líder para ellos. De nuevo, no leía las Escrituras. Y si no lees y estudias las Escrituras, te harás un Dios, un Cristo y un cristianismo a tu medida. Y cuando te confronten con el verdadero, no lo apreciarás. Como aquella multitud que acabó pidiendo que le soltasen a Barrabás y crucificasen a Jesús, tú dirás también, yo me quedo con mi versión de Jesús.
Y con ese otro Jesús que enseña la Biblia, que hagan lo que quieran con él, me da igual. Y aún nos encontramos con una tercera reacción, además del odio religioso y la ignorancia culpable de las multitudes, y es el menosprecio del gobernador. Y esto lo vemos en la forma que Pilato tiene de tratar con Jesús, la manera en la que le habla, pero a lo largo de su historia también con el pueblo judío en general. Lo que movía a Poncio Pilato era siempre su interés personal, que en ese momento pasaba por mantener el orden social, no provocar ningún disturbio. No olvidemos, será la semana de la Pascua, donde se celebra la liberación de los judíos, una semana muy delicada, muy sensible, en la que nada debe salirse del guión, y todo para mantenerse en el poder. Poncio Pilato ha sido descrito en la historia como alguien tirano, violento, amoral, sin escrúpulos y un oportunista de libro. Y en los evangelios es interesante porque lo encontramos, ¿verdad?, en esta ocasión con ciertas reticencias, ciertos problemas de conciencia a la hora de juzgar a Jesús. De hecho, si te fijas bien, no parece que sea Jesús el que está ante Pilato, sino Pilato ante Jesús. No es Jesús el que está ahí diciendo qué va a hacer conmigo este hombre. Es Pilato el que está diciendo qué voy a hacer con este hombre. Es Pilato el que está siendo juzgado. En cualquier caso, Pilato acalló su conciencia y decidió optar por sus intereses. Y la reacción de Pilato representa la de todos aquellos que se mueven únicamente por intereses inmediatos en este mundo temporal, materialista, y buscan comodidad, dinero, prestigio, placer inmediato a cualquier precio. En una ocasión Jesús contó una parábola sobre un sembrador que sembró una semilla en diferentes terrenos y una de las partes había caído entre espinos. Y cuando la semilla comenzaba a germinar, a florecer, los espinos también crecieron y la ahogaban hasta el punto de acabar con ella. Y eso es lo que ocurre con nuestro corazón, cuando permitimos que lo que le mueve, que lo que prima en él, sea el amor a los intereses inmediatos de este mundo. No importa qué impresión te puede dar Jesús, no importa qué impresión te puede dar este mismo mensaje hoy. El lunes por la mañana todo va a cambiar. Rápidamente todo va a ser ahogado por otros intereses. Jesús se va a convertir para ti en alguien incómodo, al que te quieres quitar de en medio, pero no sabes qué hacer con él, no sabes cómo esquivarle. Aunque quizá, quedándote siempre con la sensación de haberte equivocado con él. Cada una de estas reacciones, religiosos, ignorantes, interesados, todos estamos aquí representados, nos sirven para darnos cuenta de nuestro corazón. Como a Pilato, en este juicio no se está juzgando a nadie más que a ti y a mí. No se estaba juzgando a Jesús, tanto como a nosotros. Él es declarado inocente, no hay duda. Pero ¿qué vas a hacer con él? Y esto nos lleva a nuestro último punto, y es ver los resultados del juicio. Finalmente aquí nos encontramos con dos resultados, dice el versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle. La palabra ahí es flagelarle. Era un medio de tortura en el cual muchos reos acababan muriendo ya en ese mismo acto, pero Jesús salió adelante y lo entregaron para que fuese crucificado. Y como digo, vemos aquí dos resultados simultáneos. En primer lugar, liberaron al criminal. Barrabás, un criminal, un líder de una revuelta, un homicida, tuvo el día de suerte más grande de toda su vida. Salvado por la campana, en el tiempo de descuento. Cruzar su camino con el de Jesús en ese mismo día, en ese mismo minuto, en ese juicio. En algún momento él se había visualizado allí clavado en una cruz romana. Seguramente los romanos crucificaban a muchos judíos, así que seguramente vieron a muchos otros agonizando hasta morir. Es, dicho por muchos, la peor forma de muerte o de tortura. Sin embargo, en aquel patio, su corazón comenzaría a latir con fuerza, pensando que quizá había alguna oportunidad para él. Si tan solo prospera la sentencia contra ese hombre, que no sé ni quién es, y me da igual, entonces yo seré absuelto. Será Pascua para Barrabás.
el día de su liberación. La palabra hebrea Pascua significa pasar por alto, como aquellas familias de aquellos hebreos fueron pasadas por alto en Egipto en aquella noche terrible en la que tantos murieron. Eso es lo que pasó exactamente con Barrabás aquel día. Aquel viernes fue pasado por alto y un cordero moriría en su lugar. Y vemos el otro resultado. Si liberaron al criminal, condenaron al justo. Después de declararle inocente, de corroborar además las motivaciones perversas de todos aquellos judíos, simplemente porque el nombre de Barrabás, repito, un criminal, sonó más fuerte que el de Jesús, Poncio Pilato, el juez supremo, el máximo garante de la justicia en aquel tiempo, entrega a Jesús para que le crucifiquen. Estarás de acuerdo conmigo en que eso no fue un procedimiento judicial. Eso fue un asesinato de Estado. Simplemente un asesinato injustificado. Aquellos judíos pasaron a la historia como los hombres más perversos de Israel. Un tiempo después, Pedro les predicaría, eso está en Hechos capítulo 3, vosotros negasteis al santo y justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida. Poncio Pilato, que solo se preocupaba de su reputación, de su prestigio, pasó a la historia como el juez más corrupto y despreciable de todos los tiempos. En verdad, en el juicio a Jesús fue declarado inocente y condenado. Sin embargo, a pesar de esta infamia, el plan de Dios se estaba cumpliendo. Cuando el mismo Pedro predicaría más tarde, en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, sobre este episodio ante los judíos, les dijo, a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Nunca la soberanía de Dios anula la responsabilidad humana. Pero jamás la responsabilidad humana deja en jaque la soberanía de Dios. Como dice ese refrán, Dios escribe líneas rectas con renglones torcidos. Como José en Génesis le dijo a sus hermanos después de que lo vendieron, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer esto que hoy veis, para salvar la vida de mucho pueblo. El mayor crimen de la historia, la condenación de Jesús, el justo, sirvió para justificar y para liberar a todos los pecadores que se arrepienten de sus pecados y creen en Él. Paradójicamente, piénsalo, haber condenado a Barrabás y liberado a Jesús había acabado con su influencia. Pero irónicamente, liberar a Barrabás y condenar a Jesús liberó su poder, que era lo que querían evitar. Asómbrate de la soberanía, del poder y de la gracia del Señor en este episodio. No dudes jamás, creyente, que tu vida, si la has entregado por la fe al Señor, está en las mejores manos. Que Él pasó por el juicio, más que el de los hombres, el de Dios, por ti y por mí, para liberarnos. Que nada te puede separar ahora del amor de Cristo. Que Él sea todo tu consuelo en esta vida y en la muerte. Y que camines con la libertad con la que Él te hizo libre, ocupando tu lugar. Yo quisiera acabar con esta reflexión. No sabemos qué es lo que hizo Barrabás ese día, ¿no? No lo sabemos. Después de ser liberado, ¿qué es lo que hizo? ¿A dónde fue? ¿Qué pensó? Pero quizá, juntos, si me lo permitís, podríamos pensar qué es lo que podría haber en su mente o qué es lo que debería haber hecho con Jesús ese día. ¿Qué piensas que pudo haber en la mente de Barrabás cuando unas horas más tarde vio a Jesús clavado en la misma cruz donde él debería haber estado, junto con los otros dos ladrones, y la palabra ahí es rebeldes, o sea, eran seguramente sus compañeros de motín también? Quizá Barrabás era un cabecilla entre ellos y vio lo que él merecía al ver la situación de sus otros dos compañeros. Pero su cruz, la cruz del medio, estaba ocupada por ese hombre que era justo e inocente.
Quizá hasta entonces Barrabás había encontrado muchas excusas en su mente para justificar lo que él hizo, y bueno, tenía un motivo, hay otros que han hecho cosas peores, pero en comparación con el que estaba ahí colgado, en comparación con ese hombre, te quedas sin defensas. No hay más excusa, no hay justificación posible. Ahí estaba el justo por ese injusto. Y esto es lo que nos dice precisamente Pedro en su primera carta, que Jesús el justo dio su vida por los injustos para llevarnos a Dios, para reconciliarnos con Él en su tribunal. No sé lo que hizo Barrabás ese día, pero te pregunto a ti en este día, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Condenarle o coronarle? ¿Crucificarle o reconocerle? Y seguirle con arrepentimiento, fe y obediencia todos los días de tu vida, como tu Rey y Salvador, y comenzar a vivir y seguir viviendo en esa libertad con la que Él te ha hecho libre. Pues que así sea. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, abra nuestro corazón, abra nuestros ojos, nos convenza también de nuestro pecado, pero a la vez nos ayude a ver la grandeza, la belleza, la dignidad de ese hombre que fue colgado en aquella cruz en lugar de pecadores. Que podamos vernos a nosotros mismos como aquellos que merecíamos estar en ese lugar, no solo ante los hombres, sino ante tu justo juicio, ante tu justa ira, y que Él ocupó ese lugar maldito para darnos a nosotros la bendición eterna de poder, confiando en Él, llamarte a ti Padre nuestro que estás en los cielos, tener comunión contigo y una esperanza eterna en tu presencia. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, que podamos poner nuestra fe en Él y podamos seguir viviendo la libertad con la que Él nos ha hecho libres. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Iglesia, pues vamos a responder.